te pasa? Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. ¿A quién no le duele el chamo que mataron ayer, coño? ¿A quién no le duele la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias, Dios mío, porque no tenía con qué alimentarlo, coño de la madre? Y que después de lo que hicimos ayer, de esa maravilla de expresión, hoy no pasa nada y la gente toca corneta, puta madre. ¿En apoyo a qué? Necesitamos carne y huesos aquí parados diciendo lo que nos está pasando. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. Y uno se pregunta si esa es la situación de la mayoría del pueblo venezolano, o de una parte del pueblo, o de la clase media, o de la clase más humilde. Aquí tenemos a Luis José Uzcategui, psicólogo y antropólogo, que ha tenido, psiquiatra y antropólogo, que ha tenido en sus 3 últimas intervenciones por Twitter son formidables, pero la penúltima y antepenúltima yo quisiera unirla y destacarla y conversarla hoy. Una dice que la desconfianza colectiva hacia los políticos es una forma de los ciudadanos de autoorganizarse. Son dinámicas sociales espontáneas para exigirle a los políticos acciones generadoras de confianza, estabilidad y civilización. Y por otro lado, la desconfianza colectiva hacia la política es una forma de los ciudadanos, no, eso ya lo está repetido, pero lo otro es buscar confianza en los políticos. Son necesidades afectivas comunes y presentes en toda la humanidad. No es nada misterioso ni particular en un país. La perplejidad está en que los políticos niegan esta función de la mente. Y yo quisiera agregar eso, de toda la crisis que se está viviendo en el mundo, porque los políticos también son víctimas de estos cambios tan rápidos que ha tenido la civilización. Y en una oportunidad, Luis José Uzcategui, nuestro invitado, ha afirmado lo siguiente: nunca en la historia de la humanidad un factor externo, las redes sociales, había generado en la mente emociones tan continuas, intensas, peligrosas para su salud. Emociones como inquietud por ver información, perplejidad y volatilidad. Eso lo sufrimos usted y yo, y los políticos también, supongo yo. Tiene la palabra, doctor Uzcategui. Gracias, Napoleón. Bueno, vivimos en un momento de la historia donde la mente sin duda está totalmente hiperactivada. No hay otra referencia que podamos decir se vivió en épocas anteriores circunstancias similares. Es imposible, porque no había la posibilidad de las redes sociales. Tener la posibilidad la mente de recibir todos los días, continuamente, estímulos como recibe, es algo inédito para un sistema, en este caso, el cerebro. Eso nos permite empezar a darnos cuenta que vivimos en otras épocas, en otros tiempos, pero ya no solamente es porque el tiempo pasa, sino porque aparece un fenómeno gigantesco de estímulo externo. Ya no son los cambios de la naturaleza, las grandes atrocidades de un tsunami, de un volcán, no, eso es un episódico. Ya es todo lo que se genera continuamente, día a día, en el mundo. Como tal, hay que entender que ahora somos diferentes, 100%. Como somos diferentes, debemos observar qué podemos hacer para evitar que nuestras sociedades se deterioren y produzcan lo peor que puede tener el humano, que está en la mente también, lo peor que puede tener el humano. Como por ejemplo, estamos viendo atrocidades tremendas, como es que cada vez más los grupos de poder se preocupan de agigantar sus recursos, sus beneficios, de unirse para hacer negocios y estrategias
en común sin importarle millones de millones de millones de seres. Eso es lo malo de la globalización, de lo mucho Sin, bueno que tiene también. sin duda. Eso es uno de los malos, pero es que lamentablemente la respuesta de lo malo es más intensa y más compleja y más evidente que lo bueno. Porque Como sí, el hecho tenemos... de las nuevas tecnologías, que Sí, tienen cosas muy buenas, pero lo malo es cuando se manejan para intereses mezquinos, profundos, para dividir a la población, para acabar con el enemigo, sí, inventándole cualquier tipo de cosa, especialmente claro, en la política y en la economía. claro, claro. Y entonces nos encontramos con cosas, sí, por ejemplo, en la medicina. Qué maravilla lo que nos ofrece la, el crecimiento gigantesco de la tecnología. Claro, nunca nos imaginamos que podíamos tener un chequeo en nuestras casas. Inclusive ya en un futuro será hasta un chequeo en el cual los indicadores bioquímicos, con una pequeña muestra, vamos a poder saber cuál es nuestra salud. Pero es que al lado de eso, cómo se agigantan, por ejemplo, el deterioro que la mente está teniendo por el bombardeo de noticias falsas, el crecimiento gigantesco de la ansiedad. ¿Sabes lo que es que de 4 personas, una en algún momento de su vida va a tener un trastorno, una enfermedad ansiosa? El crecimiento gigantesco de la depresión. ¿Por qué? Porque cada vez el humano se encuentra más confundido sobre qué pasará en su vida, cuál va a ser su futuro, a dónde va a poder encontrar apoyo, seguridad. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la tragedia tan grande que nos está generando nuestra circunstancia en este momento, chequemos el título de la película que ayer ganó los mayores Óscares, que dice todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Usted sabe lo que es una mente que tiene que todo al mismo tiempo y en todas partes? Es decir, veamos y ubiquémonos en el escenario venezolano. En Venezuela, en cualquier actividad que tú hagas, profesional, recreativa, laboral, todos los problemas están allí. Un conjunto y una sumatoria de problemas. Inestabilidad de seguridad, problemas de transporte, problemas de electricidad, recesión por todas partes, cambios volátiles. Sin duda el mundo es muy volátil, pero aquí la cosa anda todavía más rápida. Entonces, todo en todas partes al mismo tiempo, que es el nombre de la película que ganó ayer los Bueno, mayores se Óscares. cayó, casi todos los Oscars se los llevó. Ojo, Los importantes. e- ese título refleja la realidad del humano actualmente. Como les señalaba, si nosotros lo vemos con cuidado, imagínate lo que puede suceder en una mente donde tiene todo al mismo tiempo, todos los problemas al mismo tiempo y en todas partes. En todas partes. Si va a la pareja, allí esa persona está llena de los mismos problemas, de la sumatoria de problemas, la inseguridad y la incertidumbre que tiene el mundo, con todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con las guerras. Eso está ahí latente, latente, latente. Inclusive cuando duerme, recordemos que la mente cuando duerme está trabajando en un proceso de ajuste de situaciones emocionales y de pensamiento. Como tal, en este momento, ¿qué podemos nosotros hacer? Y vamos a retomar el planteamiento venezolano. En este momento nosotros nos encontramos con situaciones muy peligrosas que pueden estar vinculadas a la realidad del mundo en que vivimos, ¿no? Y es lo que tú señalabas sobre la justificación profunda que tienen, por ejemplo, concretamente el conflicto que tenemos de la oposición política venezolana, donde todos tienen una justificación para mantener su conducta política. Todos. Y para tratar de hundir a los otros. Allá vamos. Siempre hay un argumento para descalificar al otro. Siempre hay un argumento para señalar que la verdad y las cosas claras están en sus formas de pensar y en sus planteamientos. Esto está muy vinculado, Napoleón, con funcionamientos de la mente que los conocemos desde hace mucho tiempo. Esto de la justificación profunda es una respuesta muy característica de los niños. El niño se aferra de una manera ciega a sus referencias
emocionales y a sus ideas. Pero también es una situación muy frecuente en las ideologías. Se entrampan en las ideologías y con el sustento de ideología todo lo justifican y de una forma muy profunda. Pero también es una situación muy frecuente ver en los individuos que tienen alto ejercicio de corruptela. Para defenderse, tienen que justificar de una manera extremadamente intensa sus formas de pensar, de sentir y de actuar. De modo que lamentablemente esta función de la mente, que es una de las tantas funciones de la mente, pues están muy vinculadas a roles, porque la niñez es un rol, salimos de ahí en algún momento, ¿no? Y se nos queda esta función. Individuos que están en altos ejercicios de transgresión, que están comprometidos con unas ideologías, y luego un factor importantísimo. Recordemos que uno de los grandes males que tenemos en nuestra contemporaneidad también es la monetización de la mente. Así como las redes sociales han creado una respuesta en el cerebro que nunca en la historia de la humanidad se había visto, tampoco nunca en la historia de la humanidad se había visto una monetización de la mente. Es decir, 200 años atrás, con la revolución industrial, se dio una avalancha tan gigantesca de dinero que empezaron a producirse cosas maravillosas, claro está, ¿no? Producto del trabajo, de la inteligencia, de la creatividad, ¿no? Y es que muchísima gente tenía mucho dinero, creció el volumen monetario. Luis XIV no tenía ese volumen monetario, ni Enrique VIII. Entonces, ¿qué pasó? El dinero lo marca todo, todo, todo. Todos los dos sistemas tradicionales, no solamente en el 100%. capitalismo. Yo no sé si es peor en el capitalismo, en el comunismo. Sin duda que es peor, porque el capitalismo tenía implícito el dinero como una forma de funcionar en el capitalismo. Implícito quiere decir que lo veía como algo fundamental. Estos lo ven como un regalo que les cayó porque se han movido muy bien. Y sin porque trabajo. Claro, entonces todo lo que yo adquiero como regalo, que no me lo esperaba, claro que lo utilizo de una manera desaforada, ¿no? Eso es como quien tiene una herencia o el corrupto. Fíjense esa vieja referencia de que los que se ganan un premio de la lotería, el 90% lo gasta en cuestión de un año. Es cierto. Los corruptos rápidamente empiezan a hacer inversiones gigantescas. Es cierto, no es lo mismo trabajar, dale duro, o tener una sumatoria de muchos años produciendo. Y a gastarlo fácilmente en placeres, más que si tienes que trabajarlo y sudarlo. Claro, sin duda, sin duda. Ahora Entonces, una cosa, Eustate, ¿sí? una cosa. Sí. Lo que es una realidad, es que nosotros necesitamos un jefe de manada de siempre, así como los perros, como los tigres, como los leones, como cualquier mamífero. No sé, y como las hormigas que tienen, y como las abejas que tienen. Claro, claro, claro. Necesitamos, por un lado, un jefe de manada que se responsabilice en parte de nosotros. Y esos jefes de manada hoy en día, antes era una mezcla de el brujo, más etcétera, más el mejor guerrero, etcétera. Es la dirigencia política. Y la dirigencia política debe entender, ¿no? Es necesario que entienda que si un país está mal o un país está bien, los primeros y mayores responsables son ellos. Y sobre todo en los países democráticos que uno vota para que ellos trabajen. En una empresa, el dueño de la empresa, ¿no?, destituye o premia al director, a la máxima autoridad de la empresa, si la empresa gana más dinero o si pierde la empresa y están destituidos. En cualquier empresa, en cualquier parte del mundo. Es lo mismo que en la política, pero los políticos dan la impresión hoy en día, nuestros políticos en líneas generales, no quiero decir que son todos, consideran que ellos no son los responsables, que los responsables es Estados Unidos o es la burguesía. Si la burguesía puede robar, ¿no?, los responsables siguen siendo los dirigentes políticos que los dejan robar, porque ellos son los que tienen que administrar el dinero de la nación, para eso se les puso allí. Es que ellos no lo entienden. Lo que pasa,
Fíjate tú, Napoleón, ¿por qué un director, un presidente de empresa privada funciona más o menos esa organización? Porque hay normas, hay leyes y puede ir preso. Y en Es Venezuela hay más una fácil. constitución, hay normas y hay leyes. Entonces, en el mundo público, sí, pero no se cumplen. Las han inclusive adquirido para maniobrar, para engañar. Por ejemplo, cuando nosotros señalamos que nos sale del alma, Dios mío, es que no entienden. El video que tú me mandaste ayer, esa señora desesperada diciendo ¿hasta cuándo? Esa expresión de el ruego, el pedimento de que sean racionales, ellos nunca van a llegar a ser racionales. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿Quiénes son nunca ellos? van a ¿Los llegar. dirigentes o los dirigidos? Los dirigentes Ujú. nunca van a llegar a ser racionales en ninguna parte del mundo, ¿Por qué? en ninguna época, porque el humano funciona es con normas. El humano, si se le quitan las normas, construye sus propios escenarios y se vuelve extremadamente inmoral. Los investigadores de neurociencia plantean y dicen, la moralidad es una respuesta del individuo que está vinculada hasta donde puede delinquir. Es decir, si yo considero que yo no puedo delinquir de aquí en adelante, hasta ahí soy moral. Pero si yo considero que de aquí en adelante yo puedo delinquir, hasta ahí soy moral. Eso es mentira. La moral es una respuesta que está integrada a muchos elementos y uno de esos elementos es al control social. Si yo no tengo control social, perdemos la posibilidad de armonía. Eso es otra función obvia en el humano, Pero el obvia. control social, el primer responsable de que haya control, de que haya, exista ese control social, es la dirigencia. Sí, pero es que ellos ya no lo van a poner, no lo van a implementar, porque a Entonces ellos no siguen les siendo responsables, interesa. entonces sigue igualito siendo responsables. ¿Quiénes? La, 100%. Ellos son los más responsables porque no solamente es que no tienen capacidad para producir control social, porque tienen mucha avalancha de dinero, de recursos, sino que les interesa que no haya control social. ¿Por Fíjate, qué? Napoleón, por qué los modelos políticos que conocemos en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, tienen una característica. Lo primero que hacen es agarrar las instituciones y manejarlas, maniobrarlas. Nosotros estamos viviendo ahorita una etapa muy difícil. Si no la entendemos, no vamos a resolver esto. Vamos al caso de Venezuela, con ruegos, pedimentos, respetuosamente reflexiones, análisis de que se integren los políticos. Nosotros lo que vamos a lograr es que se mantenga la desgracia y la tragedia venezolana. Aquí se necesita la fuerza de la acción no torpe e inteligente. ¿Y cuál es la fuerza de la acción? Crear una circunstancia, un escenario donde tú puedas realmente poner en aprietos a quien tiene el mando troglodita. Sin eso es imposible. Porque es que fíjate, mi querido ¿Qué es lo que Napoleón, esta mujer del principio estaba con lágrimas en los ojos y desesperación diciendo, ¿por qué no nos unimos? ¿Qué basta de tocar corneta? No, no, hay que unirse, pero ¿unirse para qué? es cuando yo señalaba de que la respuesta más importante que tiene ahorita Venezuela es la desconfianza y que es una expresión totalmente espontánea, eso no lo incita a nadie, no lo estimula a nadie, eso es mentira. En algunos momentos sí, cuando había un poquito más de equilibrio, podían generar mensajes que aturdían unos a otros, vote por aquel, vote por esto, vote por este, aquel es esto, aquel es esto. No, ahorita la desconfianza de más de un 80% es una forma de cohesión social. ¿Por qué es tan monstruosa la realidad de los políticos, sus conductas, que todos ven cosas que dicen, Dios mío, no puede ser que esto suceda, no puede ser que esta persona diga esto ahorita y hace 6 semanas dijo esto, o hace 6 meses dijo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros comprometidos ahorita? Que no son de los políticos donde va a salir la solución. Puede ser de nuevos políticos, a eso sí, pero eso que tú planteabas inicialmente de la verticalidad, la estructura mental está hecho para trabajar en un sistema de verticalidad, porque nosotros estamos evolutivamente condicionados a eso. Nuestros padres, que son los primeros que nos registraron verticalidad, cuando nosotros subsistimos en base a la verticalidad, abajo nosotros y arriba una madre que nos alimentaba, un padre que nos protegía, una sociedad que nos cuidaba, una escuela que nos activaba nuestras competencias
cerebrales. Esa verticalidad, los de arriba la conocen, la saben y la utilizan para humillar, para engañar. La realidad nosotros en Latinoamérica es un modelo que tenemos que empezar a verlo con cuidado y es la paz mafiosa. Paz con X, en referencia, que es un modelo que se está estudiando en el mundo. Paz con X para hacer referencia a la paz romana o a la paz británica. Nosotros tenemos una paz mafiosa. ¿Y qué es una paz mafiosa? Una paz mafiosa es donde los políticos promueven el soborno, la corrupción, los pactos oscuros, las negociaciones por debajo de cuerda. ¿A cambio de qué? De que las cosas más o menos estén allí en paz. Pero sin duda, es un infierno lo que se mueve. A cambio de eso, inclusive le dicen a los ciudadanos, no, pero es que hay que entender, hay que negociar, no se pueden ser drásticos en los cambios. Nadie está hablando de cosas drásticas, no, ni de cosas torpes, no. Cosas creativas, sí. Entonces, nuestra realidad latinoamericana, ve tú, por ejemplo, México, hace 10 días, el presidente mexicano dijo que se dejaran de bromas, que la corrupción es una fuente de alto retorno económico. ¿Qué creían ellos? Narcotráfico. Y que, ojo, y que el narcotráfico no se podía desvincular de la estructura social. Colombia, lo que estamos viendo, el show que se está montando allí. Argentina, los shows, eso es paz mafiosa, eso es paz mafiosa, paz mafiosa. O entendemos eso, o infantilmente queremos que las cosas se den como Dios manda. Y cuidado, 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 que el hombre tiene que hacer actos para que Dios pueda después ayudarnos. Solo esto no se da. Ay, Entonces, pero porque va a ser echarle esa vaina a Dios. sin duda, No, 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 sin eso duda. tiene que hacer los hombres, de los Claro, dirigentes y de los dirigidos. Deje a Dios claro, tranquilito donde está, si es que está en algún sitio. sin duda, sin duda. Entonces, nuestra realidad concretamente en Venezuela es cuál? Pues lamentablemente la desesperación y el sentido lógico del pueblo plantea y dice, Dios mío, la expresión de esta señora, no, ¿cómo puede ser que esto pasa y pasa y pasa y sigue pasando? Porque los que están manejando y moviéndose en ese mundo de dirigentes políticos pues están comprometidos y ellos no pueden ya, porque su mente no les da para entender qué está pasando. Aparecen esos mecanismos de racionalización que es peligrosísimo, mi querido amigo. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es cuando nosotros los humanos todo lo explicamos con argumentos, con modelos, con investigaciones, con teorías, con intelectualidades. Entonces, claro, por todos lados tú ves explicaciones que tú dices, caramba, pero no puede ser que esta persona, con la experiencia que tiene, inclusive con los niveles académicos que tiene, con la respetabilidad que tiene, y todavía sigue entrampado en ver las cosas de la manera más fácil. Porque la manera más fácil es creer que las cosas se pueden resolver con la tradición del modelo político que ¿No conocemos. será que como cambia todo tan rápido Ah, y tan abruptamente empezó a cambiar tan rápido, tampoco los dirigentes políticos, al igual que nosotros los dirigidos, no acabamos de entender hacia dónde nos podemos ir, cómo hacemos para vivir más tranquilos y progresar, sabiendo que ya lo de antes no funciona? 100% de acuerdo. Lo que pasa es que el pueblo, que somos todos, porque tienen un recurso maravilloso al no estar tan contaminados del poder, de las banderitas, del nombre, del prestigio que lo llaman a sentarse en acompañar un grupo de individuos importantes, es más objetivo. Y entonces se le hace muy fácil decir eso es mentira. Eso que usted está diciendo no se corresponde con la realidad, con los hechos. Usted se ha comportado durante estos últimos 10 años así, 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 ahora ¿cómo nos va a decir que usted está haciendo las cosas bien? Es decir, Pero ese es cuando el pueblo o parte del pueblo que sería el ciudadano de clase media. el ciudadano no, y hoy en día, mucha población venezolana de una manera sencilla está viendo esto. Hay Fíjate que que hablar. estoy equivocado o yo siento que la gente, no ahora solamente, pero ahora más que nunca, se da cuenta de que vamos a aceptar esto y esto y esto. ¿Por quién vas a votar tú?
¿Cuál es el partido que puede ganar? El partido verde, verde. El partido rojo, rojo. Y voto por quien me da la gana. En el fondo no creo en ellos, ¿no? Sino lo que quiero, lógicamente, es vivir mejor, tener un trabajo, tener un empleo y lo más vagabundo, no trabajar, pero chupar del Estado. Es decir, chupar del dinero de todo. ¿No Napoleón, eso será más sucedió. bien eso? Eso sucedió en las experiencias pasadas en Venezuela, concretamente, cuando se votó por los participantes de la oposición, ese fue el argumento. Hoy en día, inclusive lo recuerdan y todos lo recordamos. No importa, pero vamos a colaborar, vamos a ayudar a que hay que salir de esto. En este momento, puede ser que esto cambie, ¿no? Pero en este momento en Venezuela, nadie quiere votar por ninguna referencia política. A lo mejor dentro de una semana, porque eso es otra de las cosas, no logran entender los estrategas políticos, los asesores, los que hacen estudios estadísticos, que la dinámica de la sociedad como la de la mente es muy cambiante. Eso no es así tan fácil de decir, si nosotros copiamos el modelo chileno, si nosotros copiamos el modelo sudafricano. Ojo, grandes bombazos de ignorancia y es lo que tienen como argumento la mayoría de los analistas políticos. No, nosotros no nos podemos copiar ni a nosotros mismos. Cuando apareció Guaidó, se dio un fenómeno sociológico diferente a como estamos, que es la referencia más cercana que tenemos de evento político, muy diferente a lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Bueno, Ahora, es que tenemos el caso anterior de Carlos Andrés Pérez con toda su popularidad, volvió a ganar por segunda vez, es verdad que anunció la gran Venezuela de nuevo y demás, y él no pudo convencer ni a su propio partido siquiera, ¿no?, de la necesidad de un cambio del país, de una visión diferente, ¿no?, de que los ciudadanos tenían que trabajar para sustentarse ellos, para conseguir ellos, y no chupar del Estado la enorme mayoría. Y lo tumbaron. bueno, interesante, pero ojo, fue también una época ya muy atrás, ya eso no nos tiene mayor utilidad, no nos da mayor referencia porque el país era otro, con otro contexto, en otras circunstancias. Sí podemos destacar ahí una variable interesante. En parte, ese fenómeno tan lamentable sucede, ¿por qué? Porque Carlos Andrés le permitió a muchos líderes políticos el abuso de su poder. El abuso del poder no se da solamente cuando se tiene ya formalmente, porque hay muchas formas de poder. Ser representante de un partido de oposición les da gran poder. Entonces, no les a tiempo les dio un parado para que crearan todo esa tarimado para tumbarlo. Allí Okay, nos pero estamos si dando. necesitamos un jefe de manada, ¿okay? Necesitamos un grupo. Uh-huh. Un grupo, porque no hay ningún animal que solo pueda mandar si no Sí, sí. tiene, Okay. si no tiene sus ¿Qué compañeros. grupo necesita la Venezuela de hoy? Que aparezca una persona que pueda ver con cuidado que nosotros nos movemos culturalmente en la paz mafiosa y que hay que ver de qué manera se adquieren recursos para poder confrontar esa realidad. Porque hay que adquirir recursos políticos, económicos, relacionales, de cualquier manera. Porque ¿qué pasa? Estamos en algo muy cruel, que es que la realidad, los políticos actuales ni la aceptan ni la entienden. Un poco lo que tú planteabas. Ni la aceptan porque no tienen capacidad para aceptarla si están beneficiándose de circunstancias que rodean a la interacción política. Aunque estén perseguidos. Bueno, es que habría que ver quiénes son los perseguidos. Perseguidos acá, que están sufriendo tremendamente, son los que están presos. Claro, pero dime un perseguido aquí que realmente tú lo veas tambaleándose y sufriendo. Es difícil. Parte de la estrategia, es parte de la Pax Mafiosa. La Pax Mafiosa es una estructura peligrosísima, peligrosísima. Es el diseño, yo diría, más perfeccionado de cómo integrar el soborno, los negocios por abajo, la corrupción, con una faceta medianamente aceptable, socialmente aceptable, culturalmente aceptable, históricamente aceptable. Porque dime una persona que tú digas, bueno, mire, está perseguido y está enfrentándose. No, porque si realmente tiene riesgo, inmediatamente es liquidado en su acción social
preso, claro, o tiene que irse, claro está. Que también hay que tener cuidado. Cuando decimos que la realidad ni la aceptan ni la entienden, es que no la aceptan porque es muy duro perder los beneficios que se tienen. Y otros, sí es cierto, lo que tú planteas, no le entienden, se les hace dificilísimo, ¿no? Y plantean cosas que como proceso de racionalización son válidos, ¿no? Bueno, pero ¿qué otra cosa usted quiere? Si no se sale por negociación, por elecciones, ¿qué otra cosa? ¿Por dónde más vamos a movernos? Bueno, quien tiene que ser el creativo es el político. Pero ¿y dónde están esos analistas políticos, esos estrategas que sean los creativos en ese campo, ¿no? En esa área? Porque si tú me dices, mire, este edificio gigantescamente maravilloso lo hizo un arquitecto y generó una construcción maravillosa, o los grandes políticos del mundo, ¿qué han hecho ellos? Ser unos grandes creativos. Grandes. Por ejemplo, de todas estas copias que quieren trasladar fenómenos de otros países, deberían aprender de que allí esos personajes que tuvieron competencia para ser súper creativos. Claro, el fenómeno chileno, el africano, con Mandela, súper creativos. No es así que, pero entonces no, ellos quieren trasladar como que si fuera algo dogmático. Si allá hubo elecciones, aquí deben haber No elecciones. solamente ellos, también la gente, porque la gente de repente se entusiasma con la información que tiene. Por ejemplo, ahora muchísima gente está entusiasmado con la actitud totalmente diferente al resto de los dirigentes de América Latina de Nayib Bukele. Ajá. Y quieren trasladar exactamente lo que hace Nayib Bukele a Venezuela. Pero eso se puede trasladar así. Allá está resultando. Y es mentira que lo está haciendo como dictador. Lo está haciendo, ¿no? Como trabajó Chávez Frías al principio, ¿no? A través de elecciones, a través de acuerdos con la oposición en la Asamblea Nacional para escoger que si el fiscal general, para que si el defensor del pueblo y demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Que la mujer está desesperada y yo creo que buena parte de los ciudadanos están desesperados. Otros no manifiestan así la desesperación, sino que tienen que tratar de conseguir el pan de ese día. ¿Qué es lo que Bueno, hay fíjate, que hacer? ¿Qué dice un por psiquiatra, un ejemplo, antropólogo que hay Napoleón, que es hacer? muy diferente lo que tiene que pensar y sentir el ciudadano, lo que tiene que pensar y sentir el político, el dirigente. El político y el dirigente tiene que ser estadista. Por ejemplo, caso bueno, Nayib Bukele. de Bukele. Es lógico que si aparece, no se sabe qué hay detrás, pero aparece con éxito en mantener un país, disminuirle un porcentaje muy importante de inseguridad y de muerte, pues eso le agrada a todo el mundo. Ahora, la lectura del pueblo es la afectividad rápida. La lectura del estadista es la reflexión cuidadosa. No atropellarse, ni a descalificar, ni a ensalzar, sino el cuidado que genera la sensatez del estadista. Ahora, ¿quién tiene esa sensatez aquí en Venezuela? Para leer al pueblo y comprenderlo y decir, bueno, sí, ante una situación tan dura como la que estamos viviendo, cualquier cosa que aparece nos genera ilusión, como generó hace muchos años. Claro, está Fujimori en Lima, en Perú, cuando vino y dijo que dio el Fujimorazo al Congreso y todo el mundo decía, aquí lo que se necesita es un calderazo en aquella época, ¿no? Bueno, pero eso es muy humano, de grupo, ese es el imaginario colectivo, pero ojo, el que se mete en el mundo de la política tiene que saber leer eso. Nosotros no podemos seguir en este jueguito que el dirigente político piensa igual que el imaginario colectivo, porque si no, entonces, ¿para qué entró a ese rol? Eso es como que el médico piensa igual que el paciente. No, no. El estratega no puede pensar igual que quien está viviendo el problema, porque el problema como tal le genera respuestas emocionales totalmente diferentes, ideas totalmente diferentes. El gran general, cuando manda sus tropas en la guerra, piensa totalmente diferente al soldado. Conoce cómo piensa el soldado, sabe qué tiene que decirlo, sabe cómo tiene que motivarlo, Y sabe qué sabe. cantidad de aproximada de soldados hay que sacrificar para una determinada. Perfecto. Entonces, una de las cosas que aquí estamos muy comprometidos es que no vemos por dónde aparece el estadista que sabe leer al pueblo. La empatía, ese término tan utilizado y tan válido, ¿no? Empatía es leer
cómo va a responder el otro ante mis mensajes, qué piensa el otro, qué siente el otro. Del liderazgo es fundamental. Sin eso no hay vida. ¿Y qué Ahora, debe claro, hacer? Pero entonces, que el psiquiatra y antropólogo, ¿no?, que es usted, ¿qué cree que debe hacer entonces el dirigente de hoy que tanto necesita, o la dirigencia de hoy que tanto necesita el país para salir de este caos? que se preocupe por lo menos en algún momento de su vida de pensar y chequear y si haga la reflexión siguiente, yo estaría haciendo las cosas de la mejor manera. Mis ideas serán las más acertadas, las más adecuadas. Lo que yo siento será lo más pertinente. Por ejemplo, cuando hablamos de esa justificación profunda, yo estaré justificando todo así, visceralmente. Que se dé la oportunidad de, en algún momento, de reflexionar un poco, como lo hacemos todos. ¿Tú crees que los profesionales con frecuencia no tenemos que plantearnos y decir, estaré manejando esto de la mejor forma? ¿Será este el mejor programa terapéutico? ¿Será lo más adecuado? Déjame chequear y no ¿Y qué pensar que dice, que se nos está acabando el tiempo, el psiquiatra y antropólogo, ¿no?, de la reacción que pudiera tener si es que hay unas elecciones, ¿no? Y si es que en esas elecciones, ¿no?, representantes imparciales de Estados Unidos y de Europa están en cada una de las mesas de votación y en cada uno de los pasos, y entonces gana la oposición, ¿ok? ¿Qué es lo que debería ser el candidato ganador de la oposición y cómo cree el psiquiatra y antropólogo que va a reaccionar? Si va a entregar o no va a entregar el poder la banda de narcotraficantes. es que yo te diría que antes de ir a ese resultado, donde tú identificas si van o no a entregar el poder es si permiten que vengan esas grandes representaciones, porque sería mucha gente viendo lo que está pasando. Si permiten que eso suceda, tú digas, bueno, aquí está pasando algo muy raro, ¿no? Porque si es realmente algo serio, con toda una movilización mundial para venir a supervisar unas elecciones, porque si no, mi querido Napoleón, caemos en la trampa de la fantasía. Ya estamos analizando un resultado que nunca se va a dar porque este eslabón no va a ser permitido nunca. Entonces, ¿para qué vamos a hacer escenarios de... ¿Y usted cree, antropólogo y psiquiatra, en que esta banda de narcotraficantes, que solamente pueden gozar del dinero robado en el país mientras estén en el poder, no pueden ir afuera a usarlo, ¿ok? A menos que sean en dictaduras donde le van a quitar casi todo el dinero cuando lo lleven, como le sucedió a Marcos Pérez Jiménez con Trujillo, sin comparar uno con otro? A Marcos Pérez Jiménez por lo menos era nacionalista y quería el país. ¿Cómo se llama? Van a entregar el poder. Te voy a responder sencillo con una expresión muy, un dicho muy conocido, no aquí, en otros países. Nadie deja hundir su barco. Bueno, gracias Bueno, amigo, nuevamente. un Y abrazo. quedaron un programa en el aire con su esposa. Estamos Oh, no, esperando no, claro que sí. ¿cómo se llama? Que se mejore. ¿Está Ok, bien? claro que sí, amigo. Un abrazo. Un Hasta luego. abrazote. Hasta luego.